qué celebras? No, porque me gusta. Pero no lo entiendo. No sé qué pasó, no sé ni qué ganaron. Tenemos que entender qué fue lo que ocurrió. Entonces vamos a Tito 3, y partamos ahí. Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios. No se preocupe, éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Después vamos a leer lo que viene después de eso y vamos a decir, gracias Señor. Pero ahora nos recuerda entonces esto, es lo mismo que Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, nadie alcanzó la meta gloriosa. Nadie puede hacerlo por su cuenta. Lo que Dios estableció en un principio no lo podemos ganar, no lo podemos alcanzar, porque no es algo que se gane. No es cuánto doy, no es cuánto hago, no es cuánto digo. Porque si no, todos los fariseos hubieran estado en buena relación con Dios, hubieran reconocido al Mesías cuando le dieron. Pero no fue así. Ahora, todos sabemos que nuestro Padre, Dios, es nuestro Creador. Y vamos a partir así. Dice, imagínense un padre amoroso. Me pasa muchas veces cuando uno predica esto en la calle, que uno dice, imagina un padre amoroso. Y a la gente le cuesta porque no conoce uno. Pero imagínense un padre amoroso que creó y crió a sus hijos para que fuesen familia, comunidad, para que se amasen, para que crecieran y sean fructíferos. Como la promesa del Génesis, ¿no es cierto? Pero son engañados y terminan odiándose, matándose, atacándose mutuamente por envidia con odio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el papá entonces? Establecer algo correcto. Pero él ya había establecido algo bueno en el principio. Y estableció cuál era su voluntad para sus hijos en el principio. Él les dijo, no coman de eso o morirán. ¿Qué es lo que quería? Que vivieran. Desde el principio el padre estableció la voluntad. Dijo, quiero que vivan. No coman de eso porque morirán. Se van a separar de mí. Quiero que estén conmigo. Quiero que vivan. Y fueron engañados. Vino la serpiente, ¿no es cierto? Todos sabemos la historia. Pero vino la serpiente, por lo tanto el padre, como ya habían caído en pecado, tuvo que entregar reglas. Una ley buena, justa, porque ningún padre le pone reglas al hijo porque es malo. Cuando le dice, hijo, mira a los dos lados antes de cruzar la calle, no es porque lo odia. Me está controlando. No, pues quiere que no te atropellen. A veces el hijo es el que no lo entiende, ¿no es cierto? Se nos hace difícil comprender lo que Dios establece, aunque es para nuestro bien, porque lo vemos como control. Lo vemos pero es que pucha, Dios me quiere encerrar en esto. No es así. No es así. Nos está cuidando. Es un buen padre que nos ama. Lo bueno es que esa ley no es para hoy día y lo vamos a entender. Pero así como antes de la ley fueron engañados, durante la ley también. Vamos a leer esto entonces en Romanos 7:12, que dice, sin embargo la ley en sí misma es santa. Sus mandatos son santos, rectos y buenos. La intención del Padre con respecto a la ley es buena. Quiere que sus hijos sean acorde a Él. Quiere que sus hijos se comporten como Él quiere que se comporten. Porque mira, yo cuando tenía 15, entendía y veía las cosas como un niño de 15. Y me andaba pura embarrada. Y no entendía nada de lo que me prohibían mis padres. Hoy día que tengo el doble casi, todavía no, pero tengo casi el doble, tengo 29 y como 10 meses, 14, 8 meses. No tengo 30. Pero ahora, cuando se terminó de desarrollar el lóbulo frontal, ahora entiendo todo lo que me decían. Me costó. Pero cuando entendí, le daba las gracias a mis papás después. Le decía, gracias por la paciencia. Gracias por ser tan buenos conmigo. Gracias por la forma en la que me cuidaban que yo no entendía. Pero toma entenderlo para empezar a ver realmente cómo es el mundo. O sea, toma ver para poder entender. Ahora veamos. Entonces la ley es santa, es buena, es recta. Nos hace bien. Pero tenía un problema. ¿Cuál? Que la ley fue la que nos mostró nuestro pecado. Romanos 7:7, por favor. Fue la ley la que nos mostró el pecado.
Mira lo que dice. Dice, de hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido qué es codiciar, o sea, que codiciar es malo, si la ley no dijera, no codicies. Lo mismo, no corran en el pasillo los niños, a correr. El niño nunca hubiera sabido que era malo correr en el pasillo si no le hubieran dicho no corras en el pasillo. Pero ¿qué pasó cuando le dijeron que no lo hiciera? Exactamente. Hay alguien malo que torció las cosas y que se aprovechó de esto. No es Voldemort, no tenemos miedo de decir el nombre, por si acaso. Usted le puede decir el diablo, el derrotado, el con la flecha, el de rojo, como le quiera decir. Entonces fue la ley la que nos mostró el pecado, la que nos enseñó, la que nos guió. Pero, ¿qué pasó? Así como fueron engañados en el principio, siguió el engaño. Porque esa serpiente mentirosa, esa serpiente que quería herir a Dios a través de sus hijos, seguía trabajando. Claro, trabaja como chino, como dicen por ahí. Seguía trabajando. Entonces, algo tenía que pasar. Pero leamos cómo funciona la ley. Romanos 7:8, por favor. Dice, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar en mí toda clase de deseos codiciosos. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Ah, claro, lo entiendo. Es porque está la regla que yo intento todo el tiempo romperla. Es por el engaño. Es el pecado que se empodera en la regla para acusarme y para llevarme nuevamente a cautividad una y otra vez. Y lamentablemente en Mateo 5:18 dice, y no desaparecerá jamás ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. No pasará jamás hasta que se cumpla. Lo bueno es que tenemos buenas noticias, ¿no es cierto? Sabemos que esto fue cumplido en Jesús, fue completo. Ahora, Génesis 3:14-15 dice, y su descendiente le aplastará la cabeza a la serpiente, y la serpiente le va a herir en el talón. Una cosa poca. Pero la serpiente le va a herir también. Pero nos damos cuenta que entonces el padre dijo, ok, por lo que le hiciste a mis hijos, yo ahora te voy a aplastar la cabeza a través de uno de ellos. Voy a enviar a Jesús como uno de ellos a que te aplaste la cabeza. Y sentenció así a la serpiente. Pero la serpiente le iba a herir el carcañal, ¿no es cierto? El talón. La cruz, la crucifixión. No fue fácil, fue fuerte. No podemos ni siquiera verlo completo en películas porque las películas tienen ciertos límites de lo que pueden mostrar. Pero se da cuenta que el Padre volvió a mostrar su voluntad. El Padre en el principio, o sea, cuando dijo, no quiero que mueran, quiero que vivan, y aún así se equivocaron, después dijo, no importa, yo los voy a rescatar. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Y Él cumple sus promesas. Segunda de Corintios 5:19-21, por favor. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Recordemos, es reconciliando. No está la Cata para hacer el ejemplo, pero imagínense que está la Cata embarazada, ¿no es cierto? El bebé, mi hijo, está ahí flotando, ¿no es cierto?, en el vientre, no tiene idea de nada. ¿Quién empieza la relación con él? ¿Yo? Yo le amo de antes que exista. Le amo ahora que está en el vientre. Le voy a amar cuando salga de ahí. Que sea luego, por favor. No aguanto más. Pero el amor siempre parte desde el Padre. El Padre es el que inicia la relación con el Hijo. Nos damos cuenta entonces que Dios es quien se reconcilia con nosotros. Aunque Él no era culpable, aún así Él dice, ok, como yo amo tanto a mis hijos, a mi creación, me voy a reconciliar con ellos. Los voy a traer de vuelta a casa. Pero algo tiene que pasar, porque la libertad tiene un precio. Sigamos leyendo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente, gracias a Dios por eso. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de ¿qué? De reconciliación. Y es tan importante que lo entendamos y lo sepamos y lo manejemos. Es reconciliación. Es vuelta a casa. No es condenación. Y vamos a verlo después también por qué. El 20, por favor, ahí está. Así que somos embajadores de Cristo.
Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando decimos, vuelvan a Dios. 21. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Él lo permitió. Él lo quiso. Él pasó por alto el pecado. ¿O no? No lo pasó por alto. Un juez justo debe juzgar justamente. Y si un padre ve maldad en su hijo, ¿qué debe hacer? Corregirlo. Y si el hijo comete un pecado que merece cárcel, ¿qué hace el papá? Con el dolor de su alma, lo entrega. Porque es lo correcto. Si el padre es bueno, va a dejar que el hijo aprenda la lección. Si el padre es bueno, tiene que acusarlo. Es justo. Y si Dios es un juez justo y perfecto, es santo como es. Y hay una ley que fue rota, ¿qué tiene que pasar? Tiene que emitir un juicio, ya sea favorable o no. Y nadie dio el ancho. No hubo juicio favorable para nosotros. Me encanta a mí dar el ejemplo de la fianza, porque muchas veces es más fácil para nosotros entenderlo. Pero se puso un precio entonces por el pecado. Vamos a Romanos 6:23, por favor. Se puso un precio por el pecado. Dice, la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Éramos culpables de muerte. Por eso es que es tan fuerte cuando los romanos dicen, no encontramos en él nada que sea culpable de muerte. No podemos enjuiciarlo para matarle porque es inocente este hombre. Y los romanos lo reconocieron, pero su pueblo no. Por eso es que esa frase es tan potente para mí. Porque no era culpable para morir. No por nada que él había hecho, pero nosotros sí. Ahora vamos por favor a Lucas 22, 19 al 20. Y acabamos de escuchar esto, pero es importante. ¿Cómo se restableció entonces esta relación? ¿Cómo se hizo? La libertad tiene un precio. Y Jesús lo explicó a los discípulos. Inteligente, ¿no es cierto? Se los voy a dejar por explicado. Pero los discípulos, como siempre, estaban pendientes de qué. ¿Y cuándo vienen los caballos y las espadas? ¿Cuándo viene el ejército celestial a matar a los romanos? Y de eso estaban preocupados. Si ahora viene la gloria de Dios, ahora viene el sacrificio, ahora viene. Aquí ganamos. Pero lo explicó de esta forma. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El que sigue, por favor. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y su pueblo. ¿Qué nuevo pacto? La ley es el antiguo. ¿Cuál es el nuevo? Es la gracia. Es la ley del Hijo, es la ley del Espíritu, es lo nuevo. Antes estaba fuera, era lejano. El Espíritu Santo se posaba sobre un profeta, edictaba jueces, ponía reyes, hacía lo que quería. Ahora está dentro, cambió. ¿Por qué? Porque ahora puede, antes no podía. ¿Por qué no podía? Porque éramos esclavos del pecado. Y no podía, porque no había comunión. El Espíritu Santo no puede estar en contacto con el pecado dentro de alguien. Por eso es que viene a vivir en ti cuando naces de nuevo, porque eres hecho de nuevo en el Espíritu. Ahora, sigamos leyendo. Dice, entre Dios y su pueblo, un acuerdo fue confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Se los dijo ahí. Y ellos recién empezaron a decir, parece que se va a morir. Parece que algo va a pasar. Pero no tenían mucha idea. Porque muchas veces las cosas de Dios no las podemos entender. Cumpliendo así entonces lo que los profetas dijeron de él. Y ahora vamos a leer Isaías 53. Todo lo que leyó la pastora Sandra, de nuevo. Pero en esta versión que es mejor. Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Y me encanta. Porque ya ahora que jardineo un montón, veo mis brotecitos.
y vaya a ser que el perro me lo toque, porque los mata. Uno toca el brote y se muere. Delicado, tierno, débil, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Claro, porque estaba creciendo. Era una tierra podrida por el pecado. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él, porque lo que nos atraía no era la belleza externa, no es Brad Pitt. Muchas veces vemos las películas que aparecen esta semana y vemos a Jesús de Hollywood, ¿no es cierto? Y parece físico-culturista, se parece una cara así, marcadísimo aquí, guapísimo. Eso hubiera traído a la gente por la razón equivocada. Pero no, él no era así. Él era uno más. Se veía como uno más. ¿Usted alguna vez ha visto en las películas cuando aparece un latino y usted dice, él es latino? Usted ha visto en la televisión, hablan de que siempre hay un chileno en todas partes. Siempre hay un chileno, siempre. Y uno lo reconoce al tiro. Habla y dice, él es uno más de nosotros. Es como yo. Me veo reflejado en él, me relaciono con él, porque veo en él lo más normal de la vida, alguien igual a mí. Jesús era así, uno más acorde a su pueblo. No caminaba con alas, no había una cosita acá flotando, brillando, era uno más de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que atraía a él? La gloria de Dios. El favor que tenía, porque tenía favor con Dios, tenía favor con los hombres, igual que nosotros. El 3, por favor. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Siguiente, por favor. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por nuestros propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y nosotros estresándonos cuando nos dijo, no se afanen por nada, oren por todo. Y van a experimentar paz sobrenatural. Cristo Jesús va a guardar sus mentes y sus corazones. Ahí lo está pagando. Es ahí. Es en ese momento. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces no culpemos a Dios de la enfermedad. ¿O acaso Dios está dividido y es bipolar? Voy a pagar por la enfermedad, pero la voy a enviar enfermedad. Claro, viene mi papá y me dice, hijo, te quiebro la pierna y después te llevo al hospital para que te sanes, para que me des las gracias porque soy un buen padre. Suena raro, ¿no es cierto? Si usted ve a un padre haciendo eso, péguele un pape. ¿Tiene todo mi permiso? Un buen padre que ama a sus hijos, que quieren que vivan, ¿no los va a contaminar con enfermedad? Menos para enseñarle algo. O usted le pica los ojos al niño para que no vea. No, ¿qué le dice? Hijo, no es bueno que veas eso. Hijo, eso que estás viendo es malo para ti. Se lo enseñas. Lo guías. No le picas los ojos. No se los sacas. ¿En qué clase de Dios creemos? ¿En un Dios bueno que es un buen padre? ¿O en uno que nos enferma para probarnos? Yo creo en un Dios bueno, que cargó dolorosamente mi dolor, mi enfermedad. No fue fácil. Como decíamos 20 veces hoy día, lo voy a decir 20 veces más. Nuestra libertad tuvo un precio. Mira lo que dice. Todos nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sí, todos. Obvio. A veces por ignorancia. A veces intencionalmente. No, claro, no, si yo no soy así. Sí, o sea, a todos nos pasó. No hay vergüenza en eso.
No hay vergüenza porque no hay condenación. Sigamos. Dice, fue oprimido, tratado con crueldad, sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Él podía. Legiones de ángeles a su disposición esperando, espadas en mano. Y no lo hizo. Como cordero fue llevado al matadero. Yo siempre cuento esta historia porque el pastor Juan Carlos siempre la cuenta y me encanta. De cuando él fue al campo con los tíos y llevaron el cordero, lo tenía que matar. Como él era santiaguino, ya pues santiaguino, tú tenés que matar al cordero. Y mi papá no pudo. Porque el cordero te mira y te dice, haz lo que tengas que hacer nomás. No pudo. Yo ahora menos podría, entendiendo la palabra, menos podría. Pero nos damos cuenta, el cordero no pelea. El cordero no se resiste. Los chanchos sí, ¿los ha visto? Gritan, patalean, hacen todo. El cordero no. El cordero va pacíficamente y yo estoy seguro que el Señor lo creó así para que lo podamos entender. Como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Esto es importante que lo entendamos bien. En Juan 10 nos explica una cosa súper clave, justo el niño 10. En Juan 10 nos explica algo súper clave con respecto a Cristo. ¿Qué cosa? Que Él entregó su vida. ¿Cómo? Si lo mataron. Sí, ellos planificaron matarle. Pero el que da el último suspiro y entrega el Espíritu es Él. Él tenía el poder para hacerlo y lo avisó de antemano. Él tenía el poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Ese mandato recibió del Padre. Él podía hacerlo. Por eso es que Él lo hizo voluntariamente. Tenemos que entender lo que esto no es. ¿Usted alguna vez ha jugado a la lucha libre con un niño? Y hace como que, ¡ay, me atrapaste! O sea, uno en cualquier momento lo agarra, se da vuelta y lo levanta, ¿no es cierto? Ahora imagínate estar sufriendo, torturado, latigado, abatido, escupido, corona de espinas. Más encima te hacen cargar tu cruz. Y Él podía liberarse. Tenía el poder para hacerlo cuando quisiera. Y no lo hizo. Siguiente, por favor. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. ¿Por qué lo condenaban? Porque blasfemaba contra Dios por decir las cosas que decía. Pero no estaba mintiendo. Imagínate ser condenado por decir la verdad. Y que te digan, si estás mintiendo, dímelo ahora o te mato. Y tú, no te puedo cambiar lo que estoy diciendo porque es la verdad. Créeme, por favor, lo que te digo es cierto. Y que aún así te lleven a la muerte. Fue enterrado como un criminal puesto en tumba de un hombre rico. Sabemos que eso es parte de la historia. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿A quién? ¿A nosotros o a Él? A Él. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos prosperará el buen plan del Señor. Cuando vea todo lo que se logró, mediante su angustia quedará satisfecho, contento. Sufrió, pero contento. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Nosotros estábamos ahí, siendo liberados, mi pecado siendo cargado, una vez y para siempre. También para que yo deje de jugar con eso. Pero qué importante es entender que nada de esto es casualidad. Esto era legal, tenía que ser así, porque así lo estableció Dios en el principio. Esta era la forma legal de hacerlo. ¿Por qué Jesús murió entonces en la cruz? Porque era la forma correcta que se hacían las cosas. Y Dios, teniendo el poder para hacer así y saltarse todos los pasos, decidió hacer las cosas correctamente. Aunque sea difícil. Igual que nosotros los cristianos, que muchas veces decimos, ¿y por qué tengo que hacer las cosas bien? Mira lo que tengo que hacer ahora.
No es fácil. Imagínate, cosas así nos cuestan. Vamos conduciendo, vamos tarde. Y, pucha, ¿por qué tengo que andar a la velocidad que corresponde? ¿Podría haber llegado ya? Eso nos cuesta resistirlo. Y yo sé que nos cuesta, a mí también me pasa. También me posee el Toretto a veces. Pero nos damos cuenta, fíjate, esa leve tendencia a acelerar un poquito más nos gana ¿cuántas veces? Y Jesús decidió hacer lo correcto igual, cuando le estaba costando la vida. Cuando le estaba costando la vida. Qué ejemplo, qué amor más grande. Vamos a Colosenses 2, 14 al 15, por favor. Ahora, ¿por qué era tan importante esto? ¿Por qué era legal? Porque Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. O sea, el juez tuvo que dictaminar que por lo que Él hizo todos son inocentes. Y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Nos damos cuenta entonces que no fue una cosa pequeña. No fue el pobre Jesús muriendo en la cruz. Por eso lo celebramos. Porque es un día alegre. Porque para el mundo parecía la victoria de ellos, pero en verdad para Dios era su victoria sobre el mundo. Sobre la muerte. Por eso lo cantamos. Por eso me encanta esa canción que parte como: la luna entristeció, el sol se apagó, pero después la tierra retumbó. La muerte fue vencida. Por eso que podemos cantar el principio, porque sabemos el final, o si no sería raro. Vamos a Romanos 8, por favor. Partamos el 1. Gracias. Dice: por lo tanto ya no hay condenación para quienes pertenecen en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Romanos 10, 4. Por favor, gracias. Siempre hago trabajar de más al equipo de producción. Pero vamos a Romanos 10, 4. Dice: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. ¿Quién cumplió el propósito de la ley? Cristo. Pero acabamos de leer en Mateo 5, 18 que la ley no iba a pasar, ni el más mínimo detalle de ella, hasta que haya sido cumplido su propósito. ¿Y qué es lo que hacía la ley? Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Legalmente le quitó todo poder al pecado sobre tu vida. Una vez y para siempre. ¿Nos damos cuenta cómo todo es perfecto y en orden? Qué precioso es lo que hizo. Lo hizo de tal forma que no hay confusión, aunque la gente se confunde a propósito muchas veces. Pero eso pasa, eso es parte de. Ahora, Romanos 8.2, disculpa que los tenga. 8.2, por favor. Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y es que un esclavo no puede elegir. Un esclavo, ¿qué tiene que hacer? ¿Lo que le mandan o hay tabla? Y si no lo hace, hay tabla. Pero nosotros fuimos libertados de ese poder y ya no somos más esclavos, somos hijos. Por eso me encanta lo que dice, que Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros. Los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio, por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Tenía que hacerlo. No era fácil, pero somos libres. Somos libres en Él. A quien el Hijo hace libre, es libre de verdad. Libertad real. No esa libertad que es, yo puedo hacer lo que quiera cuando quiera y porque quiera. No, la libertad real. Que el pecado que te ataba no te ata más. Libertad real. Que lo que me tentaba antes a equivocarme ya no me tienta. Ya no es atractivo para mí caer en el pecado. Porque mis ojos están fijos en Cristo y lo que Él hizo. Porque entiendo el sacrificio y lo que costó también. Mi libertad tuvo un precio. Yo conozco a mis padres y los he visto sacarse la mugre muchos años. Y cuando te regalan algo que les costó, uno lo aprecia, lo valora porque fue caro. Y ahora que estoy más grande, más todavía. Ahora entiendo con mayor razón lo que cuesta salir de vacaciones.
Lo que cuesta decir, me voy una semana a la playa. No, gracias. Hay que ahorrar. Pero te das cuenta, y antes lo dábamos por hecho. El papá me lleva a la playa el fin de semana, no pasa nada. Papá me lleva. No, todo eso tenía un precio. Horas y horas y horas de trabajo. Yo siempre hago este cálculo. Calculo cuánto va a ser una hora de trabajo más o menos para saber cuánto tiempo costó que yo disfrute de algo. ¿Para qué? Para no gastar todo lo que tengo en el bolsillo. ¿Pero se da cuenta? Así también la libertad tuvo un precio. Pero valoramos más las cosas que nos costaron plata que lo que costó vida. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué pasó? Ahora todavía lidiamos con alguien. ¿Con quién? Con la serpiente. Le aplastaron la cabeza. Y ahora camina así como muy aplastado, ¿no es cierto? Con el zapato marcado acá arriba. Y te trata de engañar. Y te miente. Como ya no tiene poder sobre ti, te engaña. Te miente. Y eso es lo que hace el pecado finalmente. Intenta convencerte de lo malo que vas a hacer no es tan malo y en verdad es para tu bien. Te autoconvences, te mientes a ti mismo, vas y lo haces. Y después no sé por qué me siento culpable. No sé por qué me pesa eso que hice. Si yo estoy seguro que era para bien. No valía la pena, ¿verdad? Pero nos autoengañamos para pensar que sí en el momento. ¿Qué pasó? Y cuando te equivocas, te van a acusar. Mi hermana, la Natalia, yo como buen hermano mayor la molestaba mucho, como corresponde. Bueno, cuando eres hermano mayor te da un libro que dice, tienes que molestar a tu hermana. Fin. Y una vez yo estaba sentado en el sillón adentro de la casa, y ella estaba en el patio de atrás, al fondo. Y se pone a llorar. Mamá, el Bastián me pegó. Mi papá pasa furioso, no me ve en el sillón, pasó furioso para atrás. Bastián, ¿qué estás haciendo? Mi mamá estaba mirando. Y ahí descubrieron que yo no era tan malo tampoco. Pero el acusador intenta acusarte hasta de lo que no hiciste. No estoy diciendo que la Natalia sea como el diablo. A veces, cuando chico. Pero eso ya pasó. Hemos crecido. Pero se da cuenta que el acusador intenta hacerte pagar hasta por lo que no hiciste, pero busca engañarte. Te hace sentir culpable de lo que no hiciste. Ah, pero es que mira lo que pensaste cuando te enojaste. Mira cómo miraste. ¿Ah? Como miraste a la hermanita, como miraste al hermanito, a los coreanos. ¿Se da cuenta cómo busca condenarte todo el tiempo? Pero ahora es una acusación sin peso. ¿Cómo se llama cuando alguien es inocente y viene otro a hablar malas cosas de él? Calumnias. Y son penadas por ley. Porque el que es inocente frente a la ley no puede ser llamado culpable por nadie, porque es inocente. Entonces, el calumniador está anulado. Leamos Romanos 8:33, por favor, en adelante. Mira lo que dice. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién tiene que dejar de acusarse? Usted mismo. Yo tengo que dejar de acusarme también. No solamente el diablo el que hace el trabajo. Yo también estoy metido ahí, acusándome constantemente. ¿Qué fue lo que hice y qué fue lo que no hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que no dije? Es que yo soy santo, yo debería hacer las cosas para Dios correctamente. Y me acuso constantemente. No, Cristo pagó también por eso. Pagó también por eso. Por eso deja de culparte. Deja de culparte y disfruta de la libertad real que hay en Cristo Jesús. Amén. 34. Dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Inclúyete ahí, nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, a la diestra igual, y intercede por nosotros. Vamos a Hebreos 4, 15 y 16, por favor. Y vamos a entender ahora por qué. ¿Por qué podemos volver al Padre siempre?
¿Por qué? Yo estoy esperando, de hecho, la hora en que mi cabro chico ya tenga su bicicleta, se caiga y vuelva a mí llorando, para ocuparlo de ejemplo. Mira lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quedémonos ahí. Cristo entendió y entiende hasta la última parte de tu sufrimiento. Hasta la última parte de tu sufrimiento. Hasta la última. No es que nadie me entiende. Sí, yo también pasé por esa etapa, ¿no es cierto? Adolescente. Nadie me entiende, todos me odian, mejor me como un gusano. La cancioncita. Pero, ¿se da cuenta? Es que nadie me entiende. Es que me siento como el aborrecido del mundo. O quizás está pasando por algo difícil y échate menos casa. Cristo, el carpintero, fue clavado en una cruz. Y vamos a ver si no lo puedo decir bien. ¿Me ayudáis, Ricky, por favor? Que si no, no puedo tomar el micrófono y abrir una botella. Y el agua es para algo. Pero es por si me emociono. Pero Cristo el carpintero fue clavado en una cruz. Él clavaba cosas en su trabajo, ayudando al papá, en casa. Y en la cruz, el olor a madera tiene que haberle acordado a su hogar, a su papá, a su mamá. Él te entiende. Hasta en el mayor sufrimiento que puedas pasar. Todas tus emociones, hasta la más difícil, hasta la más fuerte, Él te entiende. Y pagó por eso también. Hasta tu mayor sufrimiento, es que nadie me entiende. Es que me siento solo. Él estaba solo. El pecado lo separó por un segundo. Y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? También citando el Salmo que hablaba de salvación. Pero nos damos cuenta que no somos los incomprendidos de Dios. Por eso es que ahora podemos leer el 16. Donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué poderoso es entender. Qué fuerte es saber que mi Dios me entiende. Que mi Dios me entiende. Que Él me conoce hasta lo más íntimo. Conoce hasta mi pecado más oculto y me entiende. Me entiende. Podemos acercarnos confiadamente, sin ningún miedo. Yo cuando entro en la casa de mi padre, yo entro en la casa de mi papá. Yo prácticamente pateo en la puerta, entro, hago desorden, me como su comida y me quedo dormido en su sillón. Porque es mi papá. Y nada de lo que yo haga va a cambiar eso. Mira lo que dice Hebreos 9:12 y Hebreos 10:10. Lo voy a leer de corrido para que no... son partes de... Dice, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Nosotros leemos los cuentos de hadas y decimos, vivieron felices por siempre. Y entendemos que es para siempre, ¿no es cierto? Pero cuando es para nosotros y con el pecado, no es para siempre. Es que yo me vuelvo a equivocar constantemente. Por eso Pablo decía, ya no soy yo el que peca, sino el pecado de mi naturaleza pecaminosa. Porque yo no quiero hacerlo. Porque yo cambié por dentro. Mira lo que dice Isaías 59:2. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Y por eso ahora podemos leer completamente Romanos 3:23. Lo podemos leer completo ahora, sin miedo alguno, porque entendemos lo que dice la segunda parte. Dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Ahora podemos entenderlo bien. Yo era culpable de todo, porque transgresor de uno, transgresor de todo. Y aún así, quitó el pecado. Por eso es que Juan el Bautista clamaba, he ahí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo clamaba anunciando, ahí viene el Cristo, ahí viene Jesús. Muchas veces hay gente que dice, pero es que en Juan 1 no está hablando de Jesús. Hermanos, por favor. En el principio estaba el verbo estaba con Dios. Ese verbo se hizo hombre. Juan el Bautista dijo, ese es, y apuntó a Jesús literalmente. O sea, no tenemos duda al respecto. Es tan obvio que habría que buscar la forma de enredarlo para hacerlo más difícil. Y lo hacen muchas veces. Yo me entretengo con eso en todo caso. Son buenas discusiones. Gálatas 4:7, por favor. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Hijos de Dios. Nadie puede cambiar lo que ya fluye dentro de ti. Yo con mi papá me puedo enojar. Y me he enojado muchas veces. Porque somos parecidos. Entonces chocamos. Yo me puedo enojar todo lo que yo quiera. Pero su sangre fluye por mis venas. Yo me puedo enojar con él. Pero tengo sus orejas. Tengo su nariz. Tengo la misma arruga en la frente aquí. Soy su hijo y no hay nadie que me pueda decir a mí que no soy. O pueden decirlo, pero estar equivocado. No tengo ninguna duda al respecto. Una vez hijo, no, es que legalmente te voy a cortar. Somos iguales. ¿Qué vaya a hacer? ¿Sacarme la sangre de adentro? No, no puede. Hemos sido adoptados, somos hijos de Dios. ¿Por qué dice adoptados? Porque en la naturaleza pecaminosa habíamos sido separados, pero en espíritu fuimos hechos de nuevo acorde a Él. ¿Se entiende? Por eso es que es la misma sangre en ese sentido. Por eso es que somos lo mismo en espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo todavía lidia con naturaleza pecaminosa, que ya no nos pertenece. Sigamos avanzando. Entonces, ahora que somos hijos, podemos leer correctamente el hijo pródigo. Y levantándose vino a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo cuántas veces me fui de la casa y volví con la, ¿cómo se dice? Con la cola entre medio de las patas. Eso, las piernas. ¿Cuántas veces? Pero sabía que podía volver. Porque soy hijo. ¿Cuántos de nosotros pensamos que por cada error, no, es que mejor me quedo lejos? No, es que mejor no me acerco. No, es que no quiero porque me va a hacer ver mi error. Este hijo estaba comiendo comida de cerdos. Yo nunca he caído tan bajo. Imagínate, comida de cerdos. En el campamento de Canadá me tocó ver qué es lo que le dan a los cerdos. No es rico, es horrible. Eso es lo que comía. Pero como es hijo, dijo, mi padre me va a recibir. Aunque sea mala, mi padre me va a recibir. Pero Dios nos dejó este hermoso ejemplo para decirnos, así es como te voy a recibir. Brazos abiertos, un beso, le dio su anillo, le dio la capa, las sandalias, lo vistió, hizo una fiesta, mi hijo volvió a casa. Esa es la intención del Padre, reconciliación. Eso es lo que clama, reconciliación. Eso es lo que nosotros rogamos al mundo. Vuelvan a casa. Deja de escaparte de tu padre. Vuelve a casa. Es que no sé si es que es el momento correcto. Sí es el momento correcto cuando lo escuchas. Es que si me equivoco de nuevo, siempre puedes volver. Siempre puedes volver. Pero es que no me siento listo para convertirme. Si no es estar listo, si nunca vamos a estar listos, si no podemos dar el ancho. Muchas veces pasa también con las parejas, ¿no es cierto? No estoy listo para casarme todavía. Mentira. ¿Se aman? ¿Quién pide que se casen? Bueno, ese es consejo mío. Cásese. Pero ahora podemos leer Tito 3, 4-7 y entender esto. Dice,
cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, pastor, por favor, ¿me ayuda? Él nos salvó no por las acciones justas que hayamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia. No se guardó nada. Por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Pero esto es importante entenderlo. Seguridad de vida eterna. Es que si me equivoco y me quedo dormido y no alcanzo a pedir perdón por mis pecados. Seguridad de vida eterna. Pero es que yo siempre me vuelvo a equivocar. Y seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Es que no fue tu desempeño el que lo alcanzó, no puede ser tu desempeño el que lo mantenga y no puede ser tu desempeño el que lo pierda. Hay una sola cosa que dice el Señor. Y está en Gálatas 5 también. No vamos a ir ahí. Que dice que tú te puedes caer de la gracia. ¿Cómo? Volviendo a confiar en las obras de la ley para hacerte justo. Eso es lo que dice. La salvación es por gracia, por medio de la fe. O sea, si es que no hay gracia de por medio, te caes de la gracia, te apartaste del camino. Dejaste de confiar en Jesús para salvación y confiaste en tus obras nuevamente. ¿Se entiende? Sí, qué bueno. Vamos entonces a leer ahora esto. ¿Pastor? Y vamos a leer un versículo que yo sé que todos lo sabemos de corazón. Es Juan 3:16. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ahí está más completo, ¿no es cierto? Se entiende mejor. Tiene que ser completo. Tiene que ser entero. Porque si no podemos caer en condenación. Y si Dios no lo hace, ¿por qué yo? Y si Dios no lo está haciendo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Me convierto yo en el acusador de los hermanos? ¿O en mi propio acusador? No, ¿no es cierto? No es así. Por eso es que Romanos 9:10, o sea, 10:9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo ante los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. No nos guardamos nada cuando creemos. Y hoy día quiero hacer un llamado. Si alguien viene por primera vez y nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, este es el momento de hacerlo. Levante su mano donde está y puede pasar adelante. Pero también hay otro llamado que quiero hacer. Y es que hay muchos que se sienten que se han como caído, se han alejado tanto como que no pueden volver. Y si es así, yo quiero orar por ti. Quiero que todos cierren sus ojos. Y si hay alguien que se siente que no es digno de volver a Dios, o que quiere volver a casa y no sabe cómo hacerlo, que se siente como el hijo pródigo y dice, quiero volver, pero me da vergüenza, puede levantar su mano donde está. Yo veo sus manos, no se preocupe, bájelas. Y vamos a orar juntos. Y todos nos vamos a ayudar como un cuerpo que somos y vamos a orar juntos. ¿Bueno? Padre, gracias por recibirme de vuelta. Gracias por perdonarme, aun de lo que yo no me podía perdonar. Gracias por Jesucristo y su perdón eterno. Gracias por hacerme libre y recibirme de vuelta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es algo que tenía fuerte en mi corazón ayer y hoy día con respecto a esto. Ahora, si nos podemos poner de pie y vamos a cantar una alabanza, que no la cantamos muchas veces aquí en Generación de Fe, pero está en el cancionero, y que es preciosa. Y cuando la cantemos, quiero que entendamos qué es lo que estamos cantando y qué es lo que estamos diciendo. Pastor, por favor.